eléctrica aquí en la Expo Prado sobre las 11 de la mañana. Viene en el ingreso de la Expo después de que se pasan los molinetes. Además, a la 1 de la tarde se inaugura el stand de UTE, mucho que tiene que ver con la energía, mucho de lo que tiene que ver con la transmisión eléctrica y con la eficiencia energética. Eso siempre está en nuestras atenciones, en nuestros debates, conversamos de eso permanentemente y hoy, teniendo en cuenta justamente estas inauguraciones, es bueno volver sobre el asunto. Para ello recibimos en nuestra entrevista central a Fitzgerald Cantero, director nacional de energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Cantero, ¿cómo le va? Buenos días. Pero espectacular, Francisco. La verdad, un gran gusto andar por acá. Y bueno, en este día que por suerte tenemos un sur que nos acompaña. Acá podemos contarle a la audiencia que los que no están por YouTube, están escuchando por la radio, estamos rodeados de niños, una escuela. Divino el día, divino el lugar. Sin duda. Fenomenal el Prado. Eso del Prado tiene esta cosa fermental del encuentro permanente, ¿no? Totalmente. Es un lugar de encuentro, un lugar de negocios, un lugar de, por supuesto, de mover lo que es la producción del país y a su vez, un lugar donde algunos organismos tenemos la posibilidad de mostrar qué herramientas tenemos para el público que viene acá, ¿no? No solamente para lo que es el público de la capital, sino también mucha gente del interior que viene estos días a visitar la rural, ya sea a trabajar o de paseo. Uh-huh. Y bueno, es interesante, por lo menos en el caso nuestro, que el Ministerio tiene una presencia interesante, porque tenemos, como tú decías, el stand de eficiencia energética que vamos a inaugurar en un rato, pero también un poquito más acá abajo está el de pequeña y mediana empresa, que es la dirección de pequeñas y medianas empresas, que hacen un gran espacio allí para los artesanos, ¿no? Para que vendan su trabajo, así que una presencia interesante de nuestro ministerio en la rural. ¿Cuál es la propuesta que tiene hoy el stand de eficiencia energética? Que además va cambiando con los años. Sí, va cambiando. Nosotros tenemos entre eficiencia energética y movilidad eléctrica, que es parte de la eficiencia y parte de nuestra agenda, tenemos 34 medidas, 34 programas o instrumentos para llegar a toda la población, a todos los sectores, y así lo estamos haciendo y llegar a todo el país. En esta oportunidad quisimos hacer foco en uno de los programas que nos está llevando por todo el territorio, que es el de localidades eficientes, un programa donde convocamos a los gobiernos departamentales y locales a presentar medidas de eficiencia energética. Nosotros les damos una orientación técnica y le damos dinero para poder llevar adelante esos proyectos. Lo comenzamos en el año 2021 y llevamos desde ese momento hasta ahora unos 110 proyectos aprobados en todo el territorio nacional. En nuestro stand hay un mapa en una pared donde están marcadas todas las localidades en las que estamos con programas aprobados y ya ejecutados. Y estamos previendo que de aquí a fin de año pueden haber unos 40 más, porque la semana próxima, el 18 de septiembre, estamos lanzando una edición de lo que es el plan de localidades eficientes sociales para organizaciones sociales de todo el país que hacen una obra muy importante en diferentes actividades, con adultos mayores, con niños, con personas con discapacidad, con una cantidad de obra social que se hace a lo largo y ancho del país, también aportando a ayudar a esas organizaciones mediante la eficiencia energética. Entonces, ahí vamos a estar nuevamente acompañando con una nueva edición de ese programa Localidades Eficientes Sociales, que se suma a Localidades Eficientes Turísticas, que ya está en proceso esta segunda edición, y a Localidades Eficientes Ambientales y Bienestar Animal, que lo vamos a estar largando seguramente en octubre, y a localidades eficientes general, digamos, que ya estamos en la tercera edición y que estamos empezando a inaugurar sus distintas propuestas. Una segunda opción o propuesta dentro del stand es lo que tenemos como trabajo con el sector agropecuario. Y ahí tenemos tanto lo que tiene que ver con tambos como granjas. Hemos hecho un trabajo para empezar de diagnóstico. Hemos visitado aproximadamente unos 100 establecimientos granjeros y unos 100 establecimientos de tambos, para hacer una especie de informe, de decir, bueno, cuáles son las medidas que estos establecimientos pueden llevar adelante de manera de poder reducir sus costos, siendo más competitivos, claro, bajando lo que significa la tarifa eléctrica mes a mes. Ahí hay una serie de medidas estandarizadas, a esos establecimientos se les dio el informe, el técnico que los visitó se puso durante un tiempo a disposición si querían llevar adelante esas medidas.
Y con esas medidas, con esos informes, hicimos un manual de buenas prácticas, ¿no? Medidas estandarizadas, manual de buenas prácticas para ambos sectores. Como le digo, la producción primaria de leche, los tambos y las granjas. Y eso en nuestro stand está a disposición toda esa información, también en la web de eficienciaenergética.u.uy. A su vez, tenemos otro programa que es el de bombas solares. A partir, como ustedes saben, de octubre del año pasado, que se decretó la emergencia hídrica de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estamos trabajando con ellos. También la información en el stand del Ministerio de Ganadería la pueden encontrar. Todos aquellos establecimientos agropecuarios que hayan colocado una bomba solar desde octubre para acá o la sigan colocando, van a tener un apoyo de parte nuestra de unos 25.000 pesos más o menos, que dependiendo del tipo de inversión puede ser el 100% de la inversión, si lo que está cambiando son solamente los paneles, o quizás la cuarta o la mitad de lo que le puede costar una bomba completa, ¿no? Entonces, eso es un apoyo con un cupo de hasta 150 beneficiarios. Y a su vez, cuando mencioné lo de tambos y hortifrutícolas, que tenemos este manual de buenas prácticas, todos aquellos que nos están escuchando, que están en ese rubro y que quieren llevar adelante algunas medidas de eficiencia energética que están en esos manuales, también tenemos un apoyo económico. Es decir, hacen esa medida de eficiencia energética y en función de la medida y en función del tipo de establecimiento pueden estar recibiendo hasta 45.000 pesos, que hoy son algo así como 1.100 y pico de dólares, para amortizar más rápido esa inversión de esa medida de eficiencia que van a realizar. Eso es lo que tenemos entonces para lo que es el rubro agropecuario en este momento, aparte de otros instrumentos, pero menciono lo que estamos de alguna manera poniendo o exhibiendo en nuestro stand. Exactamente. Después tenemos un área importante para lo que tiene que ver con la educación. Y ahí, además viendo todos esos chiquilines que vienen a visitar la rural, es fantástico, porque hay una serie de juegos que tienen que ver con las energías renovables, que tienen que ver con el mejor uso, el buen uso de la energía, con algunos juegos. Además, nosotros tenemos un concurso UTU secundaria donde convocamos a tanto las UTUs como liceos públicos y privados a presentar medidas de eficiencia energética para sus establecimientos, y a fin de año los premiamos a los ganadores con la obra, ¿no? Le realizamos la obra en su establecimiento, en su liceo, en su centro de estudios, en su UTU. Y ahora también le pusimos el desafío de decir, bueno, ¿por qué no nos ayudan a hacer más entretenido todo esto de la eficiencia energética? Y lo ponemos adentro de un librillo de juegos, ¿no? De sopa de letras, de crucigramas, estas cosas. Bien didáctico. Bien didáctico y entretenido. Bueno, hubo un certamen entre varios centros de estudios, ganaron algunos de Colón, de San José, de Rivera, y lo que ellos propusieron y ganaron está dentro del librillo que estamos dando en el stand para que los chiquilines se lleven a sus casas, para colorear, para jugar y para ir conociendo todo lo que significa el etiquetado, el buen uso en nuestros hogares de los electrodomésticos, de modo de poder hacer eficiencia energética. Y justamente la tercera y última parte de nuestro stand es esa, es decir, bueno, ¿cómo hacemos eficiencia energética en el hogar? ¿Cómo hacemos para que en los distintos electrodomésticos lo usemos de buena manera, de modo de poder tener obviamente también una reducción en la tarifa y un mejor confort? Claro. Desde el electrodoméstico hasta cómo deberían ser las ventanas para aislar mejor el frío o el calor, etcétera. Entonces ahí tenemos una serie de planes, además, en el sector residencial que venimos ejecutando y algunos que vamos a ejecutar, y le puedo estar dando una primicia que lo voy a decir ahora. Así que espero que los que vengan al stand todavía no estén escuchando. Así no, pero por ejemplo, una cosa que ya estamos haciendo es con Mevir. Estamos en el segundo año de trabajo con Mevir, esa obra fabulosa que hace Mevir, que también está acá cerquita el stand, y invitamos también a que pasen por ahí. Nosotros ahí le estamos dando un kit eficiente a los hogares de Mevir, que consta de lámparas LED, extractor de aire, el timer para el calefón, y le estamos dando en este año una heladera clase A, de manera de que puedan todos aquellos que tengan una heladera más viejita o no tengan, porque por ahí hay gente que no la tiene, y bueno, va a ser su primera heladera, que puedan tener una heladera eficiente. Pero también, y acá viene la premisa, estamos próximos a firmar, tenemos que ponerle fecha y coordinar las agendas con el Plan Juntos. Vamos a hacer un trabajo con el Plan Juntos de manera de poder también dotar a las viviendas de Juntos
de eficiencia de estos kits y de la posibilidad de tener este tipo de elementos electrodomésticos como la heladera eficiente. Claro. Pero también ahí tenemos algo muy importante que lo estamos haciendo con Mevir y que seguramente es vital que también los beneficiarios del plan junto lo tengan, es que nuestros técnicos les dan charlas a los beneficiarios, a quienes van a estar viviendo en esos hogares, de manera de recomendaciones, piques, es decir, bueno, si haces esto vas a pagar menos electricidad, claro. Si haces esto otro. Recomendaciones que están muy buenas, que están en la web también de eficiencia, que sirven para todo el mundo, y eso es algo que la experiencia de Mevir ha sido muy, muy positivo y que Mevir nos ha pedido esto, mantengámoslo en función de la renovación de los acuerdos que tenemos. Y también tenemos, para lo que tiene que ver con el hogar, bueno, como digo, una serie de recomendaciones. En el mes de mayo largamos un plan de, apoyo a quienes compraban un calefón o un aire acondicionado. Dijimos, vamos a establecer unos 3.000 pesos por 3.000 electrodomésticos, el programa Renovate, de manera de que quienes apuesten a la eficiencia, a la etiqueta A, tengan esa posibilidad de, justamente tener ese premio, llamémosle, ese beneficio, de manera a recompensar ese camino de eficiencia. La cuestión es que en poquitos días nos superó y tuvimos que lo ampliaron. Tuvimos que ampliarlo a 6.000 y en un momento tuvimos que decir, bueno, vamos a cortar porque venían las demandas y el equipo nuestro empezaba a procesarlas y se empezaban a acumular. Lo cortamos y dijimos, bueno, todos los que hayan entrado y tengan la aprobación, se los vamos a dar. Y estamos cerrando ya el informe, pero los técnicos me adelantan que alrededor de 7.000 estuvimos premios. O sea, 1.000 por encima de la extensión, digamos. 1.000 por encima de la extensión, lo cual significó unos 21 millones de pesos, más o menos unos $500.000, un poquito más todavía. Entonces, fue un esfuerzo importante que entendimos fue muy bien tomado y apreciado por la población, ¿no? Entonces, todas estas cosas de alguna manera van haciendo que la eficiencia vaya tomando eso que queremos, que es que la gente empiece a apropiarse de ella. Claro. Y empiece a ver cuáles son las mejores recomendaciones, mejores prácticas para poder llevarla adelante. Vamos a ir por partes, pero para cerrar sobre lo que son las propuestas que hace Eficiencia Energética en su stand y que tiene, que además de sus programas, de sus instrumentos, como leitmotiv, digamos, me da la impresión de que aquí funciona una especie de doble ritmo entre el know-how y el impulso. O sea, tener el conocimiento, divulgar el conocimiento, pero también ciertos instrumentos de impulso para aquellos que por distintas razones requieran del mismo para también tener ese conocimiento, digamos, ¿no? Porque están aquellos que pueden incorporar buenas prácticas porque pueden incorporar los equipamientos, por ejemplo, y aquellos que requieren de la ayuda con el equipamiento. Exactamente, sí. Nosotros ahí tenemos varias acciones, ¿no? Para empezar, tenemos en el Ministerio la posibilidad de lo que son los diagnósticos. Es decir, bueno, alguien dice, ¿por dónde arranco? Y capaz que es alguien, puede ser una gran empresa que tiene digamos, espalda como para poder hacer la inversión, pero también necesita saber cuál es el punto de arranque y por dónde diseña su plan de eficiencia energética. O puede ser alguien que no tiene espalda, no tiene cómo hacerlo, pero tiene la necesidad y dice, bueno, ¿por dónde arranco? ¿No? Tiene la misma pregunta. Y ahí hay una línea que es de diagnóstico. Nosotros tenemos, en función de el tamaño de la empresa y de digamos, lo complejo que pueda llegar a ser ese diagnóstico, tenemos una línea de asistencia que anda alrededor de unos 100.000 pesos para poder hacer el diagnóstico. Entonces ahí ya hay un primer impulso, un primer paso, donde usted capaz que no tiene demasiada espalda para poder hacer, pero quizás que con este impulso ya da el primer paso, dice, bueno, el diagnóstico y el plan, contrato una empresa que me haga el plan y capaz que me cuesta 15.000 pesos y con lo que me da el ministerio le cubro a la persona o a la empresa que me lo va a hacer. Y ya tengo un primer paso que es vital, es decir, por dónde arranco, ¿no? Después, obviamente, dependiendo de la medida, va a depender la inversión que tenga que hacer, pero bueno, justamente hay instrumentos que impulsan eso, ¿no? Claro. Por eso nosotros nos hemos propuesto de que
todos los sectores de la actividad, todo el que sea, el sector primario, el sector servicios, el comercio, la industria, todo, absolutamente todos, el sector público, el sector privado, organizaciones sociales, tengan algún tipo de instrumento, algún tipo de medida y puedan contar con nuestro asesoramiento para llevarla a cabo. Y, por lo tanto, ese acompañamiento que puede ser desde la parte del diagnóstico, que los ayudamos a pagarlo, hasta la propia implementación, va a tener algún tipo de reembolso. Obviamente, si usted me dice, bueno, mire, cambié la heladera en mi casa y me presento a una herramienta que tenemos, que son los certificados de eficiencia energética, que al año de haberla comprado se puede presentar, y bueno, quizás eso que le significa un ahorro, por ahí son 500 pesos. Está bien, puede decir, bueno, me vienen bárbaro, lo cual está excelente y lo puede aprovechar. Pero también por ahí es una peluquería, o puede ser un almacén. Y dice, bueno, yo acá estoy cambiando burletes de ventanas y puertas, estoy poniendo luces LED, estoy poniendo un aire acondicionado clase A, estoy poniendo, no sé, una carnicería está poniendo una heladera que es eficiente. O sea, todas esas pequeñas acciones van sumando y en función de esas medidas también el reintegro que puede tener es mayor. Entonces, hay una cantidad de herramientas, ya le digo, para cada sector, de modo de que todos aquellos que nos escuchan y dicen, bueno, yo quiero hacer alguna medida de eficiencia energética, porque uno tampoco es experto en esto. Usted está atrás de un mostrador en un almacén y lo suyo es administrar ese almacén y atender a su público. Entonces no va a estar pensando, bueno, ¿y cómo hago con la ventana del doble vidrio hermético, qué sé yo? No, contrato a una empresa que me haga el diagnóstico y luego tengo que hacer la inversión. Bueno, es bueno que sepan que la Dirección de Energía, a través de su área de eficiencia energética, que es nuestro ministerio, tenemos la posibilidad de acompañarlos en la primera etapa de diagnóstico, acompañarlos en la etapa de implementación y luego acompañarlos en el reembolso, el reintegro, la amortización de esa inversión, que ya de por sí por la medida de eficiencia energética le va a llegar, pero es más rápido adhiriendo a nuestros planes, ¿no? ¿Usted cree que en términos generales en la población, más allá de que obviamente se han adherido, como usted decía, a estos distintos planes e instrumentos, ha hecho carne con el concepto de eficiencia energética? Yo creo que los uruguayos utilizan la energía en forma eficiente la mayor parte del tiempo. Yo creo que es algo que cada vez se va viendo más, ¿no? Es un tema lento de conciencia, de cambio cultural, de cambio de hábitos. Es decir, acá lo que hay es mucho de, bueno, ir cambiando prácticas en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, pero también en la oficina y también en el hogar. Claro. Entonces, eso obviamente siempre tiene cierta lentitud, ¿no? Pero evidentemente cada vez más el trabajo que se hace con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, uno va viendo cómo va impactando, ¿no? Digo, nos ha pasado ahora con el tema del agua, que por suerte ya lo hemos superado, pero cómo los niños han tenido esa conciencia de preservar el agua, y lo mismo pasa con la energía. Yo creo que cada vez más se va tomando esa conciencia. Creo que además a nivel global, y es la obligación nuestra llamar la atención en estas cosas, estamos viendo lo que viene sucediendo en Europa, por ejemplo, ¿no? Primero con la pandemia que nos golpea a todos, pero a Europa particularmente ahora con la invasión y con el problema que ha tenido sobre todo el suministro de gas, ¿no?, de Rusia al continente, ha llevado a que estén en una situación en algunos países donde han tenido que volver a la generación con carbón, algunos donde tienen, han tenido que apelar al racionamiento, es decir, no utilizar determinados o vehículos o máquinas de manera de poder racionar el uso de energía, algo que hoy no está mucho en los titulares de los diarios, pero por ahí se encuentra que el próximo invierno, que está ahí a la vuelta de la esquina en Europa, están pensando, por ejemplo, veía el otro día, industriales alemanes que están viendo riesgos en el suministro. O sea, hay una situación todavía compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Esto como que llama un poco la atención y es fundamental que nosotros pongamos sobre la mesa estas cosas para que tomemos conciencia. Si nosotros estamos muy lejos de ese panorama, ¿no? Tenemos una matriz de generación diversificada, tenemos vecinos con los cuales hacemos un intercambio de energía permanentemente. Cuando ellos necesitan, nosotros les pasamos. Cuando nosotros necesitamos, ellos nos pasan. Es decir, esa cobertura está y ese suministro está asegurado. Pero
tenemos que tener en cuenta justamente que, no por eso la energía tiene que ser mal cuidada y tiene que ser derrochada, sino que al contrario, podemos utilizarla bien. Y a su vez utilizarla bien, que ayuda al sistema, que nos ayuda a quienes estamos en la planificación del sistema, también es fundamental para el bolsillo. Entonces, quien nos escucha desde el comercio, desde la industria o desde su hogar, sabe que si por ahí deja la tele apagada y no la deja con la lucecita roja de stand-by, capaz que son unos vintenes lo que está ahorrando. Pero esos vintenes se suma con, una heladera que cierra bien, y se suma con una máquina que está funcionando en perfectas condiciones, y se suma con un timer donde el calefón tiene que prender a la hora que tiene que prender. Todo eso pasar raya y a la larga son pesos en el bolsillo que siempre vienen muy bien. Claro. El otro plano de todo eso, Cantero, tiene que ver con el hecho de que a la hora de comprar un equipo nos demos cuenta que comprando uno eficiente probablemente en la primera instancia vayamos a gastar un poco más. Exacto. Pero que en el largo plazo hay un beneficio por adquirir ese equipo más caro. Absolutamente. Sí, hay ejemplos muy simples que valen mucho para demostrar lo que usted está afirmando. Las bombitas. Uno va a comprar una bombita incandescente y le sale 25 o 30 pesos. Y claro, va a comprar la otra, la LED, y le sale 150, 200 pesos. Va a decir, bueno, pará, pero con una gasto 30 pesos y con la otra gasto 200. Sí, claro. La primera, la incandescente, que no recomendamos, te va a durar a lo sumo 6-8 meses. Lo que vas a gastar de electricidad a los 3 meses ya recontrapagó los 200 pesos que vas a pagar en la LED, que va a durar 10 años además. Claro. Entonces, esas cosas ocurre con los aires acondicionados, ocurre con las heladeras, ocurre con la propia movilidad eléctrica, ¿no? Digo, que tanto conversamos también, tenemos ahí, es bastante similar, porque al momento de la compra, claro, el vehículo eléctrico es más caro. Claro, pero empezás a ver que el mantenimiento es mucho menor, que el energético te cuesta 8 veces menos, ahí empieza a verse las ventajas. Lo que te lleva a que al momento de la compra tenés que hacer esas cuentas, tenés que hacer esos números, lleva a que necesitas información y es parte de nuestro trabajo también brindar esa información para que la población en su libertad, en su libre albedrío, elija ir por un camino o por otro con la información a la disposición y tome la decisión que mejor le parezca. Ya que marcaba el tema de la movilidad, no es una pregunta, más bien es una reflexión. El año pasado, cuando Rusia invadió Ucrania y empezó a aumentar consecutivamente el precio del combustible, yo me planteaba, si yo en este momento tuviese un auto eléctrico, de febrero a diciembre no tuve corrección de precios, porque el aumento había sido en enero. Exacto. Si lo cargo en la noche, teniendo en cuenta que la tarifa inteligente hace que la tarifa en la noche sea menos que en el día, pago bastante menos. Exacto. Y además para el tipo de consumo que uno le da, que mayormente desde la casa al trabajo, del trabajo a la casa y alguna otra salida esporádica, hubiese ahorrado bastante. Sí. El asunto es que, como usted lo dijo, sigue siendo caro, más allá de que tiene secciones impositivas en la compra de autos eléctricos, pero sigue siendo caro. Ahora la pregunta es, y ahora sí se transforma en modo de pregunta, es: ¿falta hacer más conciencia todavía sobre eso? ¿Falta comunicar mejor los beneficios que tiene invertir más en un punto, en un coche eléctrico o híbrido, para luego obtener ese beneficio? Sí, sin duda creo que siempre es bueno tener la mayor cantidad de información sobre la mesa. Creo que lo que nos está faltando en nuestro país es tener más ofertas de vehículos eléctricos. Y esto es algo que hemos conversado mucho con el sector privado, donde los importadores uruguayos también quieren tener más oferta de vehículos, ¿no? Y ellos a su vez lo trasladan a sus casas matrices. Pero obviamente hay allí en la planificación que hacen las grandes fábricas productoras de vehículos, planifican y van seleccionando algunos mercados. En Uruguay además hemos tenido la ventaja por todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de los años en el país, con la infraestructura de carga que se ha hecho, donde UTE ha hecho un esfuerzo muy importante.
Uruguay ha sido seleccionado por determinadas marcas importantes como la puerta de entrada a la región con sus vehículos eléctricos. El asunto es ahí que, bueno, necesitamos justamente tener más variedad, tener más oferta, sobre todo en segmentos más bajos, de manera de poder transformar a la movilidad eléctrica en una realidad. Porque otro de los elementos que yo creo que ya estamos superándolo era el de la infraestructura de carga, ¿no? Porque, como usted bien dice, en realidad a nivel mundial lo que dicen, lo muestran los números, es que el 85% de las personas que tienen vehículos eléctricos los cargan en el hogar y los cargan en la noche, lo cual es lo más lógico, lo más racional. Y la mayor parte de su uso es de trasladarse de la casa al trabajo. Sí, por ahí hay los usos intensivos. Nosotros hemos apostado también a apoyar a los usos intensivos de taxis, de vehículos de aplicaciones y de remises, pero en definitiva ahí es importante que tengamos variedad de ofertas, ¿no? Porque, como decía, la infraestructura de carga es importante. El otro día mencionaba Silvia Maldi, presidente de UTE, que hay más de 230 puntos de carga puestos solo de UTE. Pero también el sector privado está haciendo sus inversiones en ese rubro, a la cual también le hemos dado beneficio. Es decir, el sector privado, nosotros entendemos, tiene que ayudarnos en esa infraestructura de carga y buscar modelos de negocios que le puedan cerrar junto con poner el cargador en vía pública o en lugares privados de acceso público, cargadores rápidos, ¿no? Ese es el desafío de poner más cargadores rápidos, de manera de hacer competitivo el tiempo. Porque usted va con su vehículo a combustión, que es a nafta o a gasoil, y en 5 minutos puso y siguió viaje. Bueno, en eléctrico demora un poco más. Si hay más puntos de carga rápida en la vía pública, bueno, ahí empieza a cortar tiempos y a ser más interesante. Entonces, el punto débil, usted me dice, bueno, ¿cuál es el punto débil? Falta información, ¿cuál es el punto débil hoy? Y el punto débil hoy es, yo creo, tener más oferta, ¿no? Digo, hay una oferta en el país, hay posibilidades para la compra, pero deberíamos tener más y deberíamos tener esa posibilidad de que entre marcas y modelos se diversifique más esa oferta, de modo también de que los planes que nosotros llevamos adelante puedan tener impacto directo en los usuarios, ¿no? Esto que hicimos con los taxis y los remises y vehículos de aplicación ha sido muy bueno. Tengo otra primicia para tirarle. Bien, nosotros arrancamos el 1 de noviembre con este plan, 1 de noviembre del 2022, establecimos que íbamos a tener 100 beneficiarios, porque justamente el problema es el problema es al momento de la compra. Dijimos, bueno, quienes hacen el uso más intensivo, que son los taxis, los vehículos de aplicaciones, de distintas aplicaciones que hay en varios departamentos, y los remises son los que más usan, ¿verdad? Bueno, pero sigue siendo caro al momento de la compra. Bueno, vamos a darle un premio de $5.000 al inicio, cuando lo compran, a los poquitos días nos presentan toda la documentación y están cobrando $5.000. Y lo vamos a hacer hasta 100 beneficiarios, o sea, dispusimos de $500.000 para esto. Lo lanzamos, como le decía, 1 de noviembre del 2022, estamos hoy a 12 de septiembre del 2023 y nos quedan 9 cupos. Esta es la primicia, así que los que nos están escuchando, que están manejando un taxi, que están manejando un vehículo de aplicación, un remis en cualquier punto del país, a moverse porque quedan solo 9, y la verdad, vamos a pasar raya, vamos a mirar, el resultado está siendo más que positivo. Los números que tenemos que mirar son si podemos largar otro en el futuro, ¿no? Pero es algo que ha andado muy bien y que en definitiva nos ayuda mucho, porque fíjese que hoy tenemos, vamos a dar los números del 2022, al 31 de diciembre del 2022, unos 2.000, 2.100 vehículos eléctricos en todo el país recorriendo, ¿no? En sus diversas formas, de buses, utilitarios, vehículos de pasajeros, etcétera. Y con este plan, solo con este plan, vamos a terminar incorporando 100. Entonces, es algo muy importante. El año pasado se vendieron unos 1.200 vehículos a nivel de todo el país. Entonces, acá estamos casi un 10% de lo que han sido las ventas del 2022. Por lo tanto, son cosas que, en definitiva, van ayudando. Porque hay un dato más. Estos taxis, remises, vehículos de aplicaciones que han aplicado a nuestro plan, que han llevado estos $5.000 cada uno, también se pueden presentar al año de haber comprado, o sea que va a haber algunos que en noviembre ya se van a poder presentar, a lo que son los certificados de eficiencia energética. Y ahí, ¿qué ocurre? Vienen y nos dicen, bueno, miren, yo lo compré en noviembre del 22 a mi coche y le hice
en promedio, quienes trabajan en aplicaciones o taxis, no tengo fino los números del remise, pero sí los que tienen taxis o aplicaciones, los que más trabajan y andan alrededor de 250, 300 kilómetros por día. Bueno, vienen a la dirección y dicen, bueno, miren, acá yo lo compré, pongámosle fecha, el 10 de noviembre del 22, se presentan el 11 de noviembre del 23 a la dirección y dicen, mira, yo le hice 300 kilómetros por día. Nos muestra el odómetro, ¿verdad? Hay un control técnico de parte nuestra, junto con otros requisitos muy básicos. Y se le dice, bueno, usted, por haberse pasado a la movilidad eléctrica, usted fue eficiente, hubo una energía que evitó usar, que es la fósil, y por lo tanto nosotros le reconocemos eso, y en esos promedios de 250, 300 kilómetros por día pueden estar llevándose entre 5 y 6 mil dólares más. O sea que al cabo de un año pueden estar recuperando arriba del 30% de lo que fue la inversión inicial. Más, súmele lo que es el energético, le dije 8-1. O sea, cuando gasta 100 en uno, gasta 8 en el otro, ¿no? Entonces, súmele eso, súmele los costos de mantenimiento. El vehículo eléctrico, un mantenimiento bastante nulo respecto al otro vehículo. Entonces, hay una serie de numeritos ahí que empiezan a sumarse y bueno, al cabo capaz que 3 años y medio están recuperando la inversión y lo que tienen para adelante es todo ganancia, ¿no? Así que claramente es algo que conviene y bueno, estos planes vienen a ayudar, ojalá tengamos la posibilidad de reeditarlo en el futuro. Fischer Alcantero, director nacional de energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, un gran gusto como siempre.